Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Quiero pedirte una mirada sobre estas últimas noticias. Massa iría, vamos a ponerlo todavía en potencial, a la jefatura de gabinete, Marco Lavagna al Ministerio de Economía. Sí, estaba más cantado que el feliz cumpleaños esto, ¿no? La verdad es que si vos te vas a pensar un poquito lo que estamos viviendo los argentinos, parece como una telenovela marginal, ¿no? Donde los actores son payasos mal maquillados. Y la escena se daría en una sala velatoria, donde se están exhumando los restos de la Argentina y del gobierno mismo. Y lo tenés a Massa ofreciendo los servicios de un lado y del otro del gobierno de esa exhumación, ¿no? Si no fuese trágico, sería realmente cómico, es absurdo. Ahora, esto era esperable, absolutamente esperable. Si analizás, el mes de 21 de junio se hace una simulación, el Frente Renovador hace una simulación donde supuestamente estaban intimando a Massa a que no se desgaste en este gobierno, intimando también al gobierno con esto. Luego, 2 días después, la vicepresidente, se reúne con Melconian. Y aparentemente lo que Melconian le habría transmitido es que tenían que hacer un ajuste clásico, ¿no? Una especie de fabregazo. Recuerden ustedes. Sintetizalo, fue una devaluación. Una devaluación importante, ¿no? 14% en un solo día en el 2014. 16% en el 2014. Entonces, a ver, esa situación de esa reunión con Melconian, no es Melconian únicamente, ¿no? La Fundación Mediterránea es un sector importante del sistema financiero. Entonces, como dice Cristina Kirchner, para esconder un elefante fucsia hay que poner muchos elefantes fucsia. Y es probable que quizás lo que esté, esta situación, este telón y este escenario, escondiendo detrás, es una inminente evaluación importante, ¿no? Entonces, y otra cosa que es interesante analizar. ¿Y cómo la van a esconder la devaluación? Porque Imposible esconderla, digo, pero en el medio de todo este escenario, ¿no? Se va a colar una evaluación. Entonces, ahora, lo que es interesante analizar políticamente es que en la lapicera, lo que quedaba de la tinta la usó Guzmán, firmando esa renuncia. Lo que ha quedado absolutamente evidente es que el poder se ha pulverizado totalmente y que nadie tiene la lapicera en la Argentina. Nadie maneja los hilos del poder. No hay antecedentes en la historia argentina que un ministro renuncie sin acordar esto con su presidente, sin acordar esto con su gabinete, ¿no? O con la vicepresidenta de la Nación, que te enteres por las redes sociales. Y no acordar esto y estar en vilo todos los argentinos esperando el anuncio del ministro de Economía, ¿no? Y recuerdo, y se me viene a la mente, en el año 2007, cuando justamente Lavagna, que es quien va a ser el hijo ministro, abraza a Lavagna padre, Néstor Carlos Kirchner, en ese abrazo del oso que luego lo deja fuera de la compulsa política, ¿no? Cómo se repite la historia, lamentablemente, en círculos viciosos en la Argentina. Y la realidad es que el factor político ha sido determinante en el impacto económico. Y eso es una realidad, ¿no? El IPC, que es el índice de presión de Cristina Fernández de Kirchner, creo que ha superado cualquier otro factor de análisis económico cuando vemos, ¿no? La situación del Banco Central, la inflación disparada, lo que está sucediendo con el dólar, como recién analizaba Zuchovsky el tema de la depreciación del peso, que ya no te alcanza nada, y analizando también la inflación, diciendo no se trata de un aumento de precios aislados, sino de una situación total de todos los precios de la canasta básica, etcétera, ¿no? ¿cuál es la estrategia de Cristina? ¿Acomodar, pero que no se note la economía para darle alguna pequeña chance al peronismo el año que viene? ¿O se juega a conservar su poder y su núcleo duro, a lo mejor para la provincia de Buenos Aires? Yo creo que están tratando de revisar permanentemente acciones. Yo creo que ya directamente no hay estrategias viables ni conducentes. Me parece que en este país hay muy pocas personas que puedan llevar adelante una estrategia. Quizá el sistema financiero en esta situación, ¿no? O Melconian detrás de esto. Pero la verdad no veo dentro del gobierno argentino nadie que pueda llevar adelante siquiera una política de cortísimo plazo, ¿no? Y eso es realmente preocupante, realmente preocupante. Así es que muy difícilmente nosotros podamos trazar o visualizar siquiera algún tipo de medidas o decisiones de la vicepresidenta de la Nación. Lo que está claro es que el poder está absolutamente pulverizado, que nadie tiene la tinta de la lapicera, que el último que la utilizó y lo que quedaba del remanente de esa tinta fue Guzmán. Y la verdad es que estamos realmente a la deriva y necesitamos en este tiempo
total y absoluta cordura y templanza, ¿no? Si Massa fuera, como se dice, el jefe de gabinete y Marco Lavagna el ministro de Economía, ¿esto da la imagen de solidez o de rumbo que puede tranquilizar eventualmente mañana los mercados? Aparentemente el FMI le habría transmitido a Guzmán, en el momento en el cual presenta la renuncia, que no estaban de acuerdo con modificar ningún tipo de plan económico. Y entonces esto fue transmitido al presidente de la Nación y aparentemente, bueno, él abona y tiene expectativas en la reunión con Biden a fin de este mes, que iba acompañado de Sergio Massa, así es que esto estaba ya programado de algún modo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo no sé si si alguien estaría en condiciones de responder esa pregunta. Permíteme, quiero hacer esta pregunta, porque si es así, si son estos los nombres, digamos, la pregunta es, ¿alcanza o no alcanza? ¿Da imagen de solidez o da imagen de algo no sólido y más o menos cambio del mismo caballo a otro parecido? Adrián, ¿qué pensás? ¿Da algo de imagen de solidez? Massa, jefatura de gabinete, Marco Lavagna, si esto se confirma a economía. Mira, Massa me parece que le puede... Massa es un hombre flexible, mucho más flexible que Cristina Kirchner. Entonces le puede aportar algún margen de negociación política a los inconvenientes y las rispideces que pueda generar Marcos Lavagna desde la visión de Cristina Kirchner. Marcos Lavagna es un buen economista, pero hoy Cristina Kirchner puede estar de acuerdo y dentro de 10 días Cristina Kirchner se puso en contra de Marcos Lavagna como pasó con Guzmán, no en su momento, porque a Guzmán apareció de la mano de Cristina Kirchner. Massa es un hombre flexible, está jugando, tratando de salvar lo que queda de esta coalición presidencial, que es muy poquito lo que queda, como veníamos analizando antes con Van der Kooi, como opinan todos acá, y me parece que Massa ahí puede cumplir un rol importante. Después habrá que ver la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para hacer economía al estilo Cristina o para hacer una economía más moderada? Y la tercera, y esto sí me parece importante también, es ver si el propio ministro de Economía puede generar expectativas razonables de que más o menos puede encaminar la economía. El mejor para responder esto es Uchovicki, me parece, pero me parece que el trabajo que tiene que hacer Marcos Lavagna es tomar algunas medidas que generen en la gente, en los operadores del mercado, en los inversores, la sensación de que esto se puede corregir, aunque sea mínimamente. A ver, quiero recordar en la época de Menem, Sucho, vos esto lo tenés que acordártelo perfectamente, obviamente. Cavallo era un ministro que generó propias expectativas. Más allá de que Menem le da mucho respaldo político al comienzo, Cavallo supo generar expectativas en la gente. Entonces, y cobró su vuelo propio en su momento, a tal punto que Menem lo recelaba. Bueno, ¿puede ahora Marcos Lavagna generar esa expectativa y empezar a cobrar volumen él mismo de la mano de Sergio Massa? Es que yo le tengo mucho respeto, lo conozco, pero te repito, no pasa por una persona. O lo que vos mencionás de Cavallo vino con un programa que vino por ley. Claro, bueno. Entonces hubo una ley atrás, mucho más que le daba un plafón. Entonces, acá esto es, insisto, para mí es la madre de todas las batallas. Puedo estar equivocado o no, es mi escuela, así me formé o lo que fuera, que es vos no podés vivir eternamente gastando más de lo que te ingresa. Sí, está claro. La ineficiencia del gasto además. Entonces, la única manera es cómo yo le transmito a la sociedad que voy a emprolijar mis cuentas. Y para emprolijar mis cuentas, esas decisiones son políticas. Cuando vos haces un presupuesto nacional, ¿en qué vas a gastar? No es una medida económica, es una medida política donde vos asignás cómo van a ser esos gastos. Y eso es lo que va a querer ver no solo el inversor. Olvídate del inversor porque Argentina no tiene mucho. El que al otro día va a importar o no una máquina, el que va a decidir sustituir importaciones o no, va a querer que un programa dure por mucho tiempo. Imagínate que alguien arme sustitución de importaciones. Dije, no, voy a producir en Argentina. Y dentro de 4 meses, 5 meses le dice, no, vamos a dolarizar y a partir de ahora Argentina ya te va a convenir de vuelta a importar. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Sucho, pero una pregunta. A ver, Marcos Lavagna sabe, hay que reducir el gasto, hay que bajar el déficit. Pero la pregunta es, ¿Cristina le va a dejar hacer ese recorte? No sé, esa es una respuesta política. ¿Me permite? Si no tenés la respuesta económica, no. Perdón. Bien, vos la conocés desde la personalidad. ¿Puede permitir eso, Cristina, Mariana? No, me reía, ¿no? Porque tener expectativas respecto a Massa, qué mal que estamos en la Argentina, ¿no? Sergio Massa ya fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner y terminó renunciando. Recordemos, ¿no? Claro.
Miren, realmente es muy preocupante lo que estamos viviendo. Y la verdad es que no hay seriedad en el tratamiento del riesgo en el que estamos los argentinos. Yo lamento profundamente la situación que estamos viviendo. Ahora, no creo, en virtud de las circunstancias y del tiempo histórico, la agenda de la vicepresidente tiene que ver con la justicia y tiene que ver con su propia impunidad. Entonces acá no quisiera pensar que hay una especie de tarifario respecto alrededor de esta situación, por la situación económica en la Argentina, para indultar de algún modo o tratar de hacerla salvar a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Entonces, me parece que han sucedido cosas realmente graves en el último tiempo. El crecimiento del narcotráfico, por ejemplo, hace 2 días atrás encontraron flotando 140 kilos de cocaína, nada menos que en Bahía Blanca. Y no está en los titulares, ¿no? O sea, la realidad es que la política facciosa y de división, lo que te disputa es el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico te disputa el territorio. Y hoy estamos en una situación bastante difícil en términos de justicia, independencia de la justicia y seguridad. Entonces, estamos entretenidos en esta situación que es realmente preocupante, pero detrás de eso tenemos temas realmente importantes. Por ejemplo, las cajas que maneja Sergio Massa. No es que de golpe y porrazo de ser presidente de la Cámara pasa al Ejecutivo sin manejar ninguna caja. Él ya venía manejando ministerios onerosos, entre ellos venía manejando la hidrovía. Y por la hidrovía nos ingresan, salen más del 90% de las exportaciones y es el mayor ingreso de divisas de la Argentina. Y es una de las cajas más importantes de Massa con su Jarchuk. Personas que no tienen la menor idea de lo que están haciendo con la hidrovía, ¿no? Y la realidad es que tenés ahí factores económicos trascendentes para la República Argentina, manejados, se están repartiendo la caja de lo que está quedando en la Argentina y le están entregando y cediendo a Sergio Massa ese manejo, ¿no? Y eso va a impactar directamente en el sector agroindustrial, inminentemente ahora, ahí es donde debieron haber usado la lapicera, que era en la hidrovía. Y por otro lado, la situación del avance extraordinario del narcocrimen en la Argentina. Es decir, la realidad tenemos la situación del avión, ya pasó a segundo plano, El avión ¿no? iraní. Del avión iraní, tenemos la realidad es que todo el avance y las investigaciones de eso han venido de la mano de periodistas y de diputados, ¿no? De organismos del Estado que tienen que velar por la seguridad de los argentinos. Entonces la realidad es que lo que vemos es que estamos entretenidos en una novela decadente, de un sector del gobierno que ya no tiene nada más para ofrecer y yo difícilmente creo que esta pueda llegar a mejorar algo en la Argentina, ¿no? Cristina terminó directa o indirectamente con Culfas, luego con Guzmán. ¿Qué quiere Cristina con Alberto? Te lo pregunto porque en la previa, es duro de contar esto ya, pero en la previa del acto de Ensenada, un intendente que tuvo la palabra dijo: Alberto Fernández, si es que termina el mandato. Es decir, lo que está poniendo... Hay gente que rodea a la vicepresidenta que instala temas... Es completamente incorrecto haber dicho eso en un espacio de esas características. ¿Qué pensás vos? ¿Hay riesgo institucional ahí? Mira, ya directamente no podemos hablar de instituciones. La verdad es que la institución presidencial fue pulverizada por la vicepresidenta en el momento en el cual lo designa vía Twitter a este personaje. Y la realidad es que lo que ella ha gestado en el laboratorio del Instituto Patria es una especie de Frankenstein. Y es su propia invención. Y la patria potestad de ese Frankenstein la tiene la vicepresidenta, nada más ni nada menos, y se tiene que hacer cargo de eso. Ahora, ¿qué pretendería ella con él? Mirá, lo vivimos en Santa Cruz, ¿no? Se llevaron puesto 2 gobernadores, intentaron con un tercero, 3 gobernadores intentaron con un tercero. Lo primero que hacen es vaciarlos de poder, es lo que está pasando, ¿no? Y comiéndose sus secretarios o sus ministros, incorporar dentro de esos sectores personas para poder manejarlas, pero en un plan de salida. Es distinto a otras experiencias históricas, ¿no? Donde tienen una expectativa de seguir gobernando. Ellos saben fehacientemente que eso no va a suceder. Entonces, no creo que en esta instancia ella esté pensando en directamente asumir la presidencia de la Nación, porque ella lo que quiere es que efectivamente este presidente absolutamente devaluado pague todos los costos, ¿no? de lo que está sucediendo en la Argentina, y la verdad es que menudo favor le hace, porque no hay enemigo peor que Alberto Fernández, es su propio enemigo, ¿no? Me parece que es una persona inhábil.
Es decir, nosotros ya estamos en una situación donde estamos frente a un presidente absolutamente inhábil. Y eso también es preocupante, porque deberían de articularse otro tipo de herramientas para empezar a pensar. Lo que sucede es que luego allí la crisis que se nos vendría encima en vistas de este escenario económico sería realmente muy difícil de salir. ¿Qué herramientas mencionas? Bueno, el juicio político, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que Zanini debe estar evaluando. Que, a ver, decirlo de otro modo más claro. ¿Vos crees que les quieren hacer un juicio político a Alberto? Es probable. Es decir, una de las herramientas es el juicio político. Luego llamado a asamblea y luego la línea sucesoria. Asume la ¿Pero con qué vicepresidenta. argumento lo llevan Inhabilidad. a juicio político? ¿No? Inhabilidad. Les arman una causa. ¿Cómo hicieron en Santa Cruz con Del Val? Lucía se debe acordar. Ellos entran por la ventana en la provincia de Santa Cruz, le inventaron una causa al gobernador en ese momento porque había utilizado... Sería, María, escandaloso. Que Sería la propia escandaloso, Cristina pero y es su que más espacio escándalo de lo que estamos viviendo, Diego. O sea, a ver, se han llevado puestos gobernadores y ella tiene abiertamente, lo verbaliza, esto no es que uno tiene que leer entre líneas, abiertamente una embestida contra el presidente de la Nación, ¿no? Lo que sucede es que me imagino que ahí hay un tema de dualidad entre su temperamento y la conveniencia, que es lo que está frenando ejercer efectivamente ese paso siguiente. ¿Cómo es la dualidad? Y la dualidad es el temperamento y la trayectoria histórica, el antecedente histórico debería embestirlo directamente. Por sus antecedentes, su temperamento. Ahora, la conveniencia política le estaría marcando que ninguno de ellos, Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, gozan de autoridad ni legitimidad pública. Son las personas con mayor imagen negativa de la Argentina. No tienen respaldo político ni estructura para sostenerse y a ella le convendría en realidad que termine de evaluarse este mandato, seguir cargando tintas sobre Alberto Fernández, tratando ella de desapegarse, ¿no?, de su Frankenstein, y de ese modo tratar de negociar en una elección desdoblada fueros dentro de la provincia de Buenos Aires como candidata a senadora. Esto está tratando de negociarlo efectivamente con gobernadores, intercambiándose, tirándose la miseria por la cabeza. Se están tironeando a los pobres con lo que son los planes sociales. Déjame agregar algo. La interna es tan feroz que hasta se están yendo de boca y están haciendo confesiones que son dramáticas. Cristina dijo por primera vez ayer en el acto que Argentina tiene la mitad de los niños son pobres. Dijo el 50% de los chicos en Argentina son pobres. Y ella cobra 4 millones de Lo dijo pesos 2 veces. todos los meses. Era algo inconfesable. Es decir, pero con tal de imponer sus argumentos con cifras, dice algo que le resulta a su propio espacio inconveniente. Sí. Como cuando confesó que tenían en el 2014 38 de inflación. Nunca había dicho eso. Pero la dinámica de la interna lo lleva a decir cosas que antes estaban prohibidas. Sí, en un momento dijo que aquellos tarados que votan a sus propios verdugos, ¿no? Y yo pensaba cómo le habla así a su electorado, realmente. Es increíble. Entonces, me parece que sí, la verdad que se están confesando en este episodio final y están realmente desesperados. Ahora, el tema es que me parece que en esta instancia nosotros lo que tenemos que hacer es no especular, intentar llevar cierta tranquilidad. Sé que es realmente difícil porque estamos en manos de los tres chiflados, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para trazar cierta previsibilidad en lo inmediato? Realmente muy difícil. Ahora, es un llamado a la oposición, ¿no? En este momento no pueden haber buitres sobrevolando los restos, ¿no? Bien. Mariana, muchas gracias por haber venido.